consejo de hoy en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. La carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. El consejo es: no te conformes, renueva tu entendimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando nosotros estamos en este mundo y nos contentamos por las cosas de este mundo, nos contentamos de pronto con una casa, un vehículo, nos contentamos con cosas materiales como televisores, como equipos de sonido, computadores, y estamos conformes con lo que tenemos. Estamos conformes con nuestro trabajo. Estamos ahí cediendo ante lo que este mundo ofrece. Y somos conformistas. Nosotros no tenemos que ser conformistas en cuanto a lo de este mundo. No quiero decir que tenemos que preocuparnos solamente por obtener riquezas, por obtener bienes, por obtener empresas, por obtener gran cantidad de dinero. No podemos conformarnos con lo que este siglo ofrece. Cuando se refiere la Biblia a este siglo, se está refiriendo a lo que este mundo en la actualidad le puede ofrecer a usted y a mí. No podemos ser conformes con ello. Y no podemos conformarnos con lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que buscar lo que Dios nos ofrece. Y lo que Dios nos ofrece es diferente a lo que este mundo ofrece. Lo que Dios nos ofrece es ilimitado. La paz de Dios en cada uno de nosotros, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, la mente no es capaz de comprender lo que Dios ofrece, lo que Jesucristo dejó en cada uno de nosotros, que es la paz de Dios. No puede comprenderla. La Biblia dice, sino que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ese entendimiento no es capaz de comprender esa paz que Dios puede ofrecer. No podemos estar contentos con lo que obtenemos de este mundo, no. Simplemente lo de este mundo es pasajero. Se queda en esta tierra, no va a la tumba con nosotros, no va al cielo. Pero cuando estemos en este siglo, cuando estemos en este mundo, siempre tenemos que querer más y más de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Renovando, transformando nuestro entendimiento. Cuando nosotros nos preocupamos por entender lo que nos ocurre, entonces no nos estamos conformando a este mundo. Porque este mundo quiere que simplemente seamos unas personas normales. Pero Dios nos ha puesto aquí como embajadores de su nombre. Nos ha puesto como predicadores de la palabra. Nos ha puesto como sus hijos para mostrar y testificar de la grandeza de Jesucristo de Nazaret. Y nuestro entendimiento tiene que ser renovado cada día, todos los días. Tenemos que preocuparnos por entender lo que ocurre a nuestro ser. ¿Por qué nos pasan las cosas? ¿Cómo es mi vida espiritual? Si mi vida espiritual fue la misma de ayer, de hace un año, de hace un mes. El ser humano tiene que analizarse continuamente. El ser humano, sobre todo el Hijo de Dios, tiene que preocuparse por meditar en todo lo que hace. ¿Por qué hizo tal cosa? ¿Por qué pensó de tal manera?
antes de actuar, primero nosotros pensamos. ¿Por qué me comporto yo en la iglesia de esta manera? ¿Por qué me comporto en mi casa de esta manera? ¿Por qué me comporto en la sociedad de esta manera? ¿Por qué voy a dormir a la iglesia? Me tengo que preocupar por qué me suceden esas cosas y pedirle al Espíritu Santo que me dé el entendimiento de poder lograr, de poder comprender qué me está ocurriendo. Tengo que transformarme, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted y yo tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí. Tenemos que preocuparnos, lograr entender qué es lo que Dios quiere en mi vida. Y de esa manera, cuando hay entendimiento, vamos a estar abiertos a lo que Dios quiera hacer con nuestra vida. No le vamos a decir, Dios, así no es. No le vamos a decir a Dios, Señor, está equivocado. De esa manera tú no puedes tratar conmigo. No, sino que simplemente con la renovación de nuestro pensamiento, de nuestra mente, entonces nosotros vamos a entender qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Dios no nos ha llamado a su redil para estar sentados en una banca. Dios no nos ha llamado para venir a la iglesia e ir a la casa, e ir al trabajo, ir a la casa. Dios nos ha llamado para muchas cosas. A todos nos ha llamado para predicar el evangelio de Dios. Pero yo no hago eso porque no entiendo qué es lo que Dios quiere conmigo. Porque mi mente no está renovada. Y mi mente tiene que ser renovada todos los días. Tengo que pensar, tengo que meditar por qué tengo estos pensamientos que muchas veces no le agradan a Dios. ¿De dónde salen esos pensamientos? ¿Por qué la primera reacción son esos pensamientos que no son agradables ante Dios? Cuando yo pienso eso, cuando yo medito en eso, me voy a renovar porque voy a encontrar la raíz de todo lo que viene a mi mente cuando salga del corazón. Porque vienen muchos pensamientos del enemigo como dardos, pero la mayoría de pensamientos salen de nuestro corazón. Y cuando entendemos cómo nuestra mente, cuando entendemos cómo nuestro pensar, podemos lograr, podemos ver lo que está en el corazón. Por eso la renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, tiene que ser continua. Si usted está enfrente de un televisor y si usted ve novela, entonces su mente lo primero que va a hacer es pensar con la información que usted ha recibido. Si usted ve películas de acción, de artes marciales, su mente va a pensar eso. Pero cuando usted se renueva, cuando usted hace su mente nueva cada día, entonces todo va a ser diferente. Cuando yo escuchaba las noticias de que tal persona abusó de alguien, de un niño, le hizo mal a alguien, el primer pensamiento que yo tenía era de golpearlo, que lo golpearan. ¿Por qué? Porque esa es la información que yo tenía en mi corazón. Pero cuando me renuevo, las cosas que son de este mundo están saliendo, van a salir de mi corazón, van a salir de mi mente. Yo estoy aquí en la iglesia porque Dios me ha traído, pero el siguiente paso lo tengo que dar yo y es renovarme. Porque muchas veces soy sujeto, porque otras veces no soy sujeto. Soy sujeto en lo que a mí me agrada, soy sujeto en lo que yo quiero, que va conforme a lo que me dicen, pero no soy sujeto a lo que a mí no me gusta, a lo que a mí no me agrada, a lo que es nuevo para mí. Entonces, de esa manera yo voy a entender cuál es mi actuar. Y antes de dar un paso, me voy a preocupar por darlo en la voluntad de Dios.
por darlo en la forma que le agrada a Dios. Usted y yo tenemos cada día pensar por qué hacemos las cosas, por qué actuamos de tal manera. Y si nuestra mente está llena de información que no le agrada a Dios, tenemos que dejar esa mente en la presencia de Dios y que Dios nos renueve en la mente. En otro pasaje bíblico dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Sabemos que el espíritu en la palabra de Dios quiere decir vida. Es decir, tenemos que renovarnos en la vida que hay en nuestra mente. Porque nuestra mente puede producir vida, pero así como produce vida, puede producir pensamientos de muerte, pensamientos que nos alejan de Dios. Y en esos momentos yo tengo que renovarme, no en la muerte, sino tengo que renovarme en el espíritu de mi mente, porque la mente es un espíritu y el espíritu da vida y nuestro espíritu es vida. Cuando Jehová sopló aliento de vida, y dice la Biblia que sopló espíritu. Es decir, que nuestra mente es como si tuviese vida, porque es capaz de fabricar pensamiento, es capaz de tener pensamiento. Pero ¿cómo son esos pensamientos que salen de nuestra mente? Esos pensamientos que salen de nuestra mente son conforme a los de este siglo, o estos pensamientos que salen de nuestra mente son conforme al siglo antiguo, es decir, a lo que Dios ha hecho siempre. Dios, dice la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y este siglo, cuando dice no conforméis este siglo, es este siglo de ahora. En el año 2054 o 101 va a ser el siglo de ese momento. Pero Dios no nos quiere que nos conformemos a este siglo, sino que siempre estemos conforme a cómo es Él. Y eso lo vamos a lograr cuando renovamos nuestra mente. Para renovar nuestra mente tenemos que utilizar la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, algo está ocurriendo en nuestra mente. La palabra está produciendo vida a nuestra mente. Y nuestra mente en esos momentos va a producir vida. Si yo me lleno de la palabra de Dios, mis pensamientos van a ser conforme a la voluntad de Dios. Pero si yo me lleno de otras cosas contrarias, mis pensamientos no van a ser conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que preocuparnos cuál es la voluntad de Dios. Y eso lo logramos leyendo la palabra de Dios. Eso lo logramos orando. En la oración, cuando uno verdaderamente ora, ocurre algo maravilloso. Que el espíritu de nuestra mente se renueva. El espíritu de nuestra mente se fortalece. Y si estábamos débiles ante una situación, cuando el espíritu recibe la vida de la palabra de Dios, entonces nos levantamos de nuestro lugar de oración diferente. Sentimos que está ocurriendo algo en nuestro espíritu. Y eso algo que está ocurriendo es la renovación de nuestro espíritu. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Cuando la renovación es continua, es constante, las cosas de este siglo no van a actuar sobre mí de una manera negativa, sino por el contrario, voy a ver las cosas de este mundo y hasta ahí se van a quedar. No voy a permitir que eso cambie mi forma de pensar y mi forma de actuar. Renovando todos los días, tenemos que renovar nuestra mente. Cuando leemos la Biblia, estamos renovando nuestra mente. Soy educador, ya ustedes lo saben, y todos los días de lunes a viernes estoy enfrente de 200, 300 estudiantes, 300 mundos diferentes. Y en ese actuar, en esa relación, muchas veces como ser humano fallo. Muchas veces los consejos que uno da no lo tienen en cuenta. Solamente 1 o 2 de 35 cuando se está en el curso.
y como que el desaliento quiere llegar. Pero cuando voy a mi casa, cuando leo la Biblia, cuando me pongo a meditar en mi cama, cuando estoy en el mueble meditando, en esos momentos la palabra de Dios está renovando mi mente. Y al día siguiente voy a actuar de la misma manera en que me propuse actuar la vez anterior. Es decir, siempre buscando el bien para los estudiantes. El que me hizo algo, simplemente ya lo que pasó fue ayer. Porque eso que él me hizo ayer ya no está hoy, porque yo renové mi mente. Yo le digo a los estudiantes, preocúpense cuando alguien no le dice nada, cuando alguien no le corrige, porque simplemente no está interesado en usted. Si yo quisiera simplemente diera mi clase, compre los libros, copien este ejercicio, reúnanse en grupo y listo. Pero porque estoy pendiente de ustedes, porque los regaños, porque les aconsejo, es porque quiero que usted cambie en algo. Y siempre al día siguiente voy a hacer lo mismo, porque he aprendido a que mi mente la tengo que renovar en cuanto a esa relación que tengo con ellos. Porque si no la renuevo, voy a ser simplemente un profesor más que va solamente a enseñar, y si el alumno quiere aprender o no quiere aprender, o hace algo o no lo hace, ya no me va a importar. Vengo, doy mi clase, listo. Si no renuevo mi mente, voy a hacer de esa manera. Y si nosotros no renovamos nuestra mente, vamos cada día como a menguar, vamos cada día como a desfallecer, vamos cada día a debilitarnos, y nosotros no vamos a ser victoriosos en lo que Dios quiere en nuestra vida. Por eso, cuando a usted le pase algo y ese pensamiento lo tiene en su mente, un pensamiento contrario a la voluntad de Dios, es porque tiene que ir a renovarse. Es porque tiene que ir a buscar la palabra de Dios, porque tiene que ir a la meditación, a la oración, y pedirle a Dios que su mente sea renovada. Si usted no cree de pronto en las palabras o en la enseñanza que Dios trae, es porque su mente necesita ser renovada. Si usted piensa que la palabra de Dios no es así, es porque su mente quiere ser renovada. La Biblia enseña que tenemos que ser como unos niños para entrar al reino de los cielos. Y unos niños tienen esa facultad de que todo lo que escuchan lo creen. Y nosotros como adultos, seres humanos, todo lo que escuchamos no lo creemos, sino que simplemente lo primero que sale de nuestra mente es objeción. Objetamos lo que nos están diciendo, objetamos la palabra de Dios. Y cuando esto sucede es que tenemos que renovarnos. Nuestra mente tiene que ser cambiada, tiene que ser transformada, y va a haber una transformación en su vida, y esa transformación la va a ver las demás personas cuando usted se renueva. Y a su nombre, dele un fuerte aplauso al Señor, amén, porque Cristo vive y Cristo reina. La renovación de la mente. Renovar, ¿qué significa? Hacer nuevo. Hacer nuevo. No es que vamos a quitar un cerebro y a colocar otro. No. Simplemente hacer nuevo. Dios colocó un corazón nuevo en Saúl para capacitarlo, prepararlo, y que su corazón estuviese dispuesto a esa nueva etapa que comenzaba en su vida de gobernar al pueblo de Israel. Y eso Dios lo hace continuamente cuando nos acercamos a su presencia, cuando entramos a la meditación. David meditaba en su cama, Isaac meditaba en el campo. En el lugar en donde usted sepa que está recibiendo la renovación de su mente, de todo su ser, ese es el lugar en el cual Dios quiere hacerlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es que usted sea consciente de que necesita renovación. Si yo no soy consciente de que necesito renovar mi mente, simplemente voy a seguir mi vida de una manera. Aunque usted y yo pongamos por obra de 20 palabras, 2 palabras,
en nuestras áreas de nuestra vida hay otras áreas que necesitan ser renovadas. Hay otras áreas que necesitan ser cambiadas. Hay otras áreas que necesitan ser transformadas. Pero muchas veces nosotros solamente pensamos en lo físico, en lo que se puede ver. Es decir, Dios me transformó en que ya no tomo alcohol. Dios me transformó en que ya no fumo cigarrillos. Dios me transformó en que ya no tomo droga. Dios me transformó en que ya no miento. Dios me transformó en que ya he visto diferente. Esas son cosas que se pueden ver, que se pueden escuchar. Pero lo que está en su mente, que solamente usted sabe y que Dios sabe, eso es donde necesitamos ser cambiados y transformados. ¿Y cuándo vamos a necesitar eso? Siempre que estemos en este siglo. Amén. Porque cuando estemos en aquel siglo, en el siglo de Dios, a reinar por siempre con Él, no vamos a necesitar ser renovados, porque ya Dios nos transformó por completo. Y a su nombre. Esa es la salvación y ese es lo que buscamos. Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. El único que sé que entró y que se encuentra en la presencia de Dios en el momento de morir fue el que estaba al lado derecho de la cruz del Calvario de Jesús. Porque Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Es decir, que ese hombre en ese momento que murió fue transformado. ¿Y está con quién? Con el Señor Jesús. Pero otros que murieron van a ser transformados y renovados. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Bendito sea el nombre de Dios. Porque en el arrebatamiento seremos ¿qué? Transformados. En el arrebatamiento seremos cambiados por siempre. Es decir, que si una persona muere, todavía su alma no ha sido cambiada y transformada del todo. Eso va a ocurrir cuando venga el Señor en las nubes, que dice en la Biblia, y seremos ¿qué? Transformados. ¿Transformados cómo? Como Dios lo quiere hacer, así como Dios lo exige en el cielo. Es decir, que antes del arrebatamiento no vamos a ser transformados. Aunque nosotros busquemos nuestra transformación, la transformación total la vamos a ver cuando estemos en las bodas. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos haya preparado y nos haya puesto 1A para recibir al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Para casarnos con Él. Amén. Mientras tanto, le toca a usted y a mí renovarnos. Y a su nombre. Dios renovó a ese hombre, el que estaba a su lado derecho, enseguida. Transformó todo su ser. Porque nada inmundo puede entrar ¿a qué? Al cielo. Y Él le dijo: hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Lo transformó así. Nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios para transformar. Amén. Tenemos al Espíritu Santo para cada día buscar siempre la santidad de Dios. Dejar a un lado la mentira, dejar a un lado la murmuración, dejar a un lado lo que en nuestra mente está, que no va conforme a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? El Padre. Amén. Está haciendo la función de Padre. Jesucristo dijo: no os dejaré huérfano. Bendito sea el nombre de Dios. Sino que enviaré ¿qué? Alguien que vigile por ustedes. Una persona que es huérfana, que no tiene padre ni madre, ¿verdad? Es decir, que el Espíritu Santo va a hacer el papel de ese padre que nos va a llevar ¿qué? Al altar, a encontrarnos con Jesucristo en las bodas del Cordero. Los que se casaron aquí, las mujeres, ¿quién lo llevó al matrimonio? El papá. Y el Espíritu Santo está haciendo ese papel de papá para llevarnos al encuentro con Dios. Y nos está transformando y cambiando. Y a su nombre, Cristo vive y reina. Dele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Porque Él es grande y maravilloso. Gloria a Dios.